Yo soy Arlet Baez, te invito a curarte el alma, a romper paradigmas, ver la realidad desde la perspectiva más sincera, a llorar, carcajearte, recordar y analizar, pero sobre todo a saber hoy más que ayer. Cada uno de nosotros tenemos una historia que nos hará conectar sentimientos. Si quieres ir más allá de cada historia, te invito a conocernos en persona en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook como Aterrizando y Soñando. Bienvenidos a tu podcast Aterrizando y Soñando. Este es el segundo capítulo, el cual está titulado La partida de mamá. En el último episodio, el primer capítulo, me quedé en esta parte en la cual mi mamá se va de este mundo un 30 de diciembre. Recuerdo que ese día yo voy al hospital el 29 de diciembre porque llega una amiga de la familia por mí a mi casa y me dice, vámonos al hospital. Eran las 6 de la tarde y yo le digo, ¿sabes qué? Pues es que a mí me toca ir hasta las 8 de la noche al hospital. Y me dice, no, Arlet, nos tenemos que ir en este momento porque tu mamá está muy mal. Días antes, el doctor, el médico que atendió a mi mamá en este tercer hospital, porque mi mamá primero ingresó a un hospital que era un hospital no COVID, cuando estaba en urgencias y dan el diagnóstico de que ella tenía un evento vascular cerebral, la sacan de urgencias a la carpa COVID. Mis hermanos y mi papá pues tuvieron que hacer todo el papeleo para poder trasladarla a un hospital donde sí la pudieran recibir. Llegó la ambulancia por ella, la trasladan a este hospital que está ubicado cerca de La Pradera, aquí en Querétaro, un hospital público. Y cuando la trasladan a este hospital, mi papá y yo íbamos atrás de la ambulancia. Yo llego a este hospital y fue la última vez que vi a mi mamá consciente. Yo firmé de responsable cuando ella llega a este hospital. Recuerdo que estábamos mi hermano y yo en la sala de espera y dieron las 12 de la noche y ahí fue cuando mi hermano y yo nos dimos el abrazo de Feliz Navidad. Pasaron 2 días y trasladamos a mi mamá a otro hospital con el apoyo de uno de mis primos, porque cuando llega este segundo, tercer día, no lo tengo muy claro obviamente por el estado de intoxicación en el que yo me encontraba, mi mamá la trasladamos porque ella ya no era paciente COVID, mi mamá estaba oxigenando bastante bien. La trasladamos a otro hospital público ubicado en 5 de febrero, aquí en la ciudad de Querétaro. Y cuando llega a este hospital, pues pasaron muchas horas para nosotros poder tener noticias. Nosotros estábamos súper desesperados por saber qué era lo que iba a pasar, hasta que un día el médico, pasó un día, y el 28 de diciembre el médico que estaba dándole seguimiento a mi mamá le explica a mi papá que, hay una gráfica que mide el funcionamiento del cerebro. En estos momentos no tengo el nombre, pero esta gráfica va del 0 al 15. El 15 es, cualquier persona que, como nosotros, es el funcionamiento normal del cerebro. Y este día, el día 28 de diciembre, el médico dice que mi mamá, su funcionamiento era 11, para lo cual nosotros fue motivante, ¿no? El decir, 11 no es un mal número, ella va a estar bien. El día 29 de diciembre que me presento en el hospital, todavía yo no veía a mi mamá desde el 24. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Hoy por la noche pues tú te quedas con tu mamá. Yo le dije, sí, claro, yo me quedo con ella, ¿no? Me voy a mi casa y es cuando les comento que llego a mi casa y no pasó, no sé, ni 2 horas.
llega esta amiga de la familia y me dice, Scarlett, vámonos al hospital. Y yo, no, yo tengo que ir hasta las 8. Me dice, no, lo que pasa es que tu mamá está muy mal. Y yo, ¿cómo que está muy mal? Y me dice, sí, tu mamá cayó en coma. Llego al hospital, veo a mi hermana, a mi cuñada, a mi hermano, a mi papá. Estaban estacionados afuera del hospital y me dice mi papá, tienes que pasar a ver a tu mamá, a despedirte de ella está en coma. Entro al hospital, mi hermana tenía un contacto en un médico en el hospital, un chico que me parece que estaba haciendo su servicio social, sus prácticas. Y yo cuando lo veo le digo, dime, por favor, ¿qué tiene mi mamá? Porque no sé nada desde que ella entró al hospital, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner en contacto con el médico que le está dando seguimiento a tu mamá para que él te explique qué es lo que está pasando. Llego a la sala de urgencias donde ella estaba, veo 2 camillas al fondo y en eso yo me emociono porque en una de las camillas veo a una señora que está moviendo sus manos y yo pensé que era mi mamá y cuando llega la enfermera le digo, ella es mi mamá y me dice, no, tu mamá es la que está al lado. Y veo a mi mamá y pues conectada con el respirador. Llegó el médico que estaba atendiendo a mi mamá y le dije, por favor, doctor, dígame qué es lo que tiene mi mamá, pero explíquemelo de tal manera como si estuviera dando una clase de medicina. Él me explica que la arteria central del cerebro se tapó. Me dice que el funcionamiento del cerebro de mi mamá, de acuerdo a esta gráfica que va del 0 al 15, o sea, me dijo que mi mamá estaba en 2. Y yo le dije, ¿y eso qué significa? Y me dijo, bueno, que el día de hoy las únicas funciones que tu mamá tiene es respirar, que es involuntario, y el recibir alimento para hacer del baño. Yo le dije, de acuerdo a su experiencia y en estadísticas, ¿cuáles son las probabilidades de que mi mamá se recupere? Él me comentó que en medicina, de pronto los números, las estadísticas, pues no van, ¿no? Me dijo que prácticamente no me dio ningún aliento, lo cual me parece que fue algo muy responsable de su parte. Me parece que se quedó callado, si no mal recuerdo. Entonces yo le dije, entonces esto quiere decir que solamente un milagro podría salvar a mi mamá. Y me dijo, bueno, pues si tú eres creyente, sí. En este caso solamente sería un milagro. El doctor se va, yo me quedo con mi mamá. Yo me acuerdo que llevé la Biblia de la primera comunión, llevé muchas estampitas de santos y de virgencitas porque mi mamá era católica. Llevé fotografías de mis hermanos, mías, de mi papá. Se las puse en la camilla y ver a mi mamá así para mí fue algo súper fuerte. Mi mamá era, como les comento, era una persona súper católica, entonces yo me puse a leerle salmos. La señora de al lado estaba muy inquieta y mi mamá también era súper burlona y le gustaba muchísimo echar relajo, ¿no? Entonces en esos momentos yo le dije, mira, ma, hasta en el hospital tienes una vecina latosa, ¿cómo ves? Y a mí me dio miedo en cierta parte quedarme ese día en el hospital, pero también, como les comento, pues yo todos estos días estuve intoxicada, estuve consumiendo la droga que en esos momentos yo consumía, que es una droga bastante fuerte y que hoy en día, pues digamos que estúpidamente está de moda. Y yo, además del miedo que tenía de enfrentar mis emociones, de toda esa culpa que yo tenía en ese momento, yo no quería pasar la última noche de mi mamá porque yo sabía que esa iba a ser su última noche
Ahí yo quería irme a mi casa y drogarme. Y yo le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta noche tú tienes que estar con mi mamá. Y llega mi hermano, me dice mi hermano, ¿sabes qué? Tenemos que ser muy fuertes. Y sí, porque los peores días estaban por venir, porque es inexplicable cuando un ser querido, cuando tu madre se va, porque es algo que no esperas, ¿sabes? En ningún momento. Y más en las circunstancias en las que se dieron las cosas, esta situación. Y bueno, mi hermano y yo nos vamos, llega mi papá, mis hermanos, esta amiga muy querida de la familia, mi cuñada, se quedan en casa de mis papás, me invitan a quedarme en casa de mis papás y yo les dije que sí iba a llegar. Yo me fui a mi casa, pero yo me fui a consumir. Yo estuve toda esa madrugada pintando un estudio de fotografía que yo había montado en mi casa y estuve drogándome toda la madrugada hasta el momento en el que recibo una llamada de mi hermano, me dice, Arlet, vente para la casa. Yo en ese momento sabía que mi mamá ya había partido de este mundo. Llego a casa de mis papás, nos subimos a la camioneta. Realmente el trayecto de casa de mis papás al hospital donde estaba mi mamá es un trayecto muy corto. Pero fue el camino más corto que he hecho en un auto, pero lo sentí como si fueran horas. Llegamos al hospital y recuerdo esa imagen completamente derrotados. Estaba mi papá, entramos a una sala diferente a donde estaba mi madre y yo iba hasta atrás caminando. Abrieron la cortina y en esos momentos el ver a mi mamá muerta, su cuerpo físico, pues ya no funcionaba. Ay, es una imagen que nunca se me va a olvidar, ¿no? Yo sentí que en esos momentos el mundo se me iba y quise gritar, quise salir corriendo, pero bueno, mi papá me dijo, ¿sabes qué, Arlet? Contrólate, a tu mamá no le hubiera gustado verte así. Cuando ellos se retiran, mi papá, mis hermanos, mi cuñada y mi amiga, yo me quedo sola con mi mamá, le puse canciones que le gustaban. Y al salir de la sala, pues yo le digo a mi papá que qué era lo que iba a pasar y me dijo que iba a hacer los trámites para la funeraria. Yo le dije a mi papá que a mí no me hubiera gustado que en ese momento, o sea, que su despedida, porque así yo lo decía en esos momentos, que la despedida de mi mamá fuera en una funeraria. Yo le dije, si está la casa de Colón, que es una casa de campo que ellos tienen, pues que ahí nos podamos despedir de ella, ¿no? Y es ahí donde se hicieron todos los arreglos para despedir a mi mamá, para que ahí fuera su funeral. Yo todo el tiempo me estuve drogando. Yo fui la primera en llegar a la casa de Colón para recibir a la familia. Fíjense que es bien chistoso porque mi mamá eran 11 hermanos con ella. Ay, perdón, el moco aquí por estar llorando, porque la verdad recordar todos estos momentos, pues obviamente viene la emoción, ¿no? Y son cosas que no había trabajado en un estado de abstinencia, sin consumo. Y lo que les decía que fue bien chistoso fue que mis tíos tenían mucho tiempo que no se hablaban. Y es raro cuando la familia se reúne porque alguien muere, ¿no? Yo creo que a mi mamá, donde quiera que esté, le da gusto que hoy sus hermanos tienen comunicación y contacto a partir de que ella muere. Y se reunió toda la familia.
eran sentimientos encontrados porque, pues, mi mamá en